Bueno, hoy tenemos el placer de recibir a José Federico Mastaglia, abogado, que nos va a hablar de derechos de formación. En estas charlas, organizadas por la Federación Entrerriana de Fútbol, donde hemos aprendido y hemos tenido otros visitantes también ilustres. Bueno, en este caso, Federico ha ganado junto con su club el fallo Casco, tiene también otro fallo que es el fallo Usain, pero por sobre todas las cosas, esto es algo que hoy tiene mucho cuerpo, mucha importancia, como es el derecho de formación de los jugadores amateur y del paso al fútbol profesional. Te dejamos, Federico, arrancás vos entonces. Bueno, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Entonces, eh, para mí, primero tengo que arrancar pidiendo disculpas porque Fernando hace ya un buen tiempo me venía insistiendo para ser parte de este tipo de charlas. Espero que no haya ningún problema con internet también acá. Estamos con una situación de tiempo inestable. Por el momento no llovía, pero bueno, anunciado lluvia. Bueno, como decía Fernando, sí, yo he encarado el reclamo contra River Plate, representando al club del cual soy directivo, soy vicepresidente del Club Atlético María Grande, y también he representado a otras instituciones deportivas en otro tipo de reclamos, que bueno, que también lo puedo decir, en este caso, que haya tenido una sentencia reconocida, es el que mencionó Fernando, de reclamo de Unión de Alcaraz, Unión Fútbol Club de Alcaraz, contra el Club Defensa y Justicia, por los derechos de formación de Ezequiel Usain. Ambos son los primeros casos que en la provincia de Entre Ríos han sentado, digamos, precedentes. En el caso de Atlético contra River, por la formación de Milton Casco, podemos hablar ya de un caso con sentencia firme, que ha pasado, justamente cuando hablamos de sentencia firme, es porque se ha concluido la instancia recursiva de reclamo. En este caso llegamos a segunda instancia y obtuvimos una sentencia favorable en segunda instancia, a la tercera de la Cámara Civil de Apelaciones de Paraná. Y bueno, River tenía la oportunidad de apelar esa instancia al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y declinó esa posibilidad. Así que bueno, se avino a hacer un arreglo con Atlético María Grande, situación en esta que se produjo. En el otro caso, aún estamos hablando de un fallo que no está firme, que por su particularidad es distinto al otro, y, y bueno, todavía no está firme porque no se ha resuelto el caso en el reclamo en la segunda instancia. En este caso está en la sala segunda de la Cámara Civil de Apelaciones de Paraná. Bueno, habiendo hecho esa introducción, yo le había enviado a Fernando una presentación de PowerPoint. Ahí estamos viendo justamente la presentación de la presentación. Lo que vamos a ver en esta charla es justamente el derecho a formación deportiva, las implicancias en la aplicación de la ley 27.211 a 7 años, a casi 7 años de su sanción, porque la sanción se dio en noviembre del año 2015. Vamos a hablar un poquito también de la historia previa a la ley 27.211 y las tensiones que se dan entre el marco regulatorio federativo y el marco jurídico aplicable. Cuando hablamos de marco regulatorio federativo, hablamos de normas que no se producen en el Congreso de la Nación o en las legislaturas provinciales, sino que la producen las mismas
las mismas asociaciones deportivas. Estamos hablando de confederaciones, asociaciones, la Confederación Argentina de Básquetbol, la Asociación Argentina de Tenis, la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA. Cuando hablamos de marco regulatorio federativo nos referimos a eso. Yo sé que ya han tenido, o en otros módulos creo que ya han tratado, por ejemplo, la autonomía deportiva. Justamente ese marco regulatorio federativo es producto justamente de la autonomía deportiva. Y hay tensiones, muchas tensiones, porque estamos hablando de intereses, con el marco jurídico aplicable desde la ley 27.211. Y vamos a ir viendo, a medida que vamos desarrollando la charla, los matices que se han ido dando con los antecedentes de sentencias. Cuando hablamos de jurisprudencia, hablamos justamente de antecedentes de producto de sentencias judiciales en la aplicación de la ley 27.211. Bueno, Fernando, si querés pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de la historia que antecedió justamente a la ley nacional, la ley 27.211. En principio la ley, como les decía, es del año 2015, de noviembre del año 2015, y anteriormente no teníamos un marco regulatorio nacional que aplique justamente a reclamos, o a eventuales reclamos, mejor dicho, por derecho de formación deportiva. Teníamos normativas federativas, en este caso las reglamentaciones FIFA. Que la reglamentación FIFA surge a raíz de un caso que es el caso Bosman. El caso Bosman, en resumen, para no irnos por las ramas, se da en 1990 en un club belga, que es el Real Fútbol Club de Lieja, que acordó con el club francés Unión Deportiva la transferencia del futbolista Bosman. Ambos clubes firmaron un contrato y se pusieron de acuerdo en el monto indemnizatorio, pero la transferencia no se llegó a concretar y Bosman se quedó en el club belga, contra su voluntad. El jugador inició acciones legales para tener la libertad de ser contratado y bueno, en el 15 de diciembre de 1995, fíjense, pasaron 5 años, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en contra del derecho de retención que practicaba el club belga y bueno, liberó justamente al futbolista para que ejerza su profesión como futbolista. A raíz de esto surge la normativa FIFA. A raíz de este caso surge la normativa FIFA, en donde la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, crea 2 institutos. Básicamente, o el primero el derecho de formación y el segundo el mecanismo de solidaridad. ¿En qué consisten estos institutos? Primero, la indemnización por formación es cuando un futbolista que se forma en el club, en el país, firma su primer contrato como profesional en otro país. O sea, aquí hay que reunir 2 requisitos para la normativa FIFA. Y aclaro, estamos hablando en la instancia previa a la ley 27.211, en la aplicación y en lo que todavía se da como aplicación en el ámbito internacional. Existen estos 2 mecanismos. Por un lado, la indemnización por formación,
que se da cuando un futbolista se forma en un club dentro de un país y firma su primer contrato como profesional, es decir, no como está dentro de un país como amateur, pero va a otro país y firma con un contrato como profesional. Ahí entonces tenemos dos requisitos que cumplir: la internacionalidad y el primer vínculo contractual como profesional. Se tienen que dar los dos a la vez, si no, no existe esta indemnización por formación. Y la FIFA reconoce en este mecanismo de indemnización por formación la formación en el plazo de los 12 a los 21 años. Es decir, la FIFA, a través de esta normativa, le va a reconocer al club formador siempre y cuando ese futbolista haya estado en un plazo de su vida desde los 12 años a los 21 años en ese club formador. Bueno, eso por un lado con el Instituto de Formación, de Indemnización por Formación. El Instituto de Mecanismo de Solidaridad, acá estamos hablando ya que por cada transferencia internacional de un jugador profesional, los clubes formadores reciben el 5% del valor de la transferencia a prorata, según el periodo en que el futbolista se haya formado en 2 o más clubes durante el periodo que va desde los 12 años de edad a los 23 años. Estamos hablando también de que se tienen que dar 2 requisitos, como se dan en el mecanismo de formación, en el Instituto de Formación, de Derecho de Formación. Aquí se tiene que dar internacionalidad, tiene que haber un pase internacional, de un club, de un país a otro en el extranjero, y en ese caso se reconoce el derecho a los clubes formadores. Cuando digamos, no hay solamente un club formador, ese 5% sobre la transferencia que la FIFA le reconoce se tiene que repartir a prorrata según el futbolista haya estado en esos clubes formadores durante los 12 a los 23 años. Con el tiempo, FIFA advirtió que se producía una asimetría, ya que la compensación por formación deportiva solo se daba en casos y en pases internacionales y no en los ámbitos nacionales. Y en general solo se daba en el ámbito europeo. Por ello, en el año 2005, la FIFA, a través de comunicaciones, exigió a todas las federaciones, incluida la AFA, que dispongan de reglamentaciones para efectivizar este hecho de las compensaciones por derecho de formación deportiva. Recomendó instrumentar un mecanismo que regule y disponga de indemnizaciones a los clubes formadores. En pocas palabras, la FIFA le bajó la línea a las federaciones internacionales, incluida la AFA, que no copien lo que nosotros hacemos, no lo copien porque respetamos la autonomía deportiva de cada uno de ustedes, pero instrumenten un mecanismo de indemnización que garantice a los clubes formadores dentro de sus federaciones el cobro por derecho de formación. Un sistema acorde a la realidad y que le dio plazo incluso a la FA, le dio un plazo hasta el 31 de julio del año 2007. En ese plazo la AFA sacó un reglamento que es el boletín oficial 3886 del año 2006, que en definitiva nunca se aplicó. Entre otros aspectos, a causa que no se constituyó el órgano que debía aplicar el derecho a formación y resolver los eventuales reclamos. Y bueno, en esa instancia, a nivel internacional, otras federaciones deportivas fueron incorporando al derecho de formación de manera similar a lo concebido por FIFA. Así sucedió, por ejemplo, con el rugby y con el básquet.
En el caso del rugby estamos hablando de la World Rugby y en el caso del básquet de la FIBA, que cada uno tiene un reglamento de derecho de formación que solamente reconoce derecho de formación para los primeros contratos internacionales. Ninguno de estos organismos deportivos internacionales dispuso a las federaciones nacionales que la integran la exigencia de regular el derecho de formación deportiva de manera como sí lo hizo FIFA. Bueno, AFA continuó sin aplicar lo exigido por FIFA, pero a raíz de esta normativa de FIFA, muchos clubes argentinos fueron cobrando los derechos de formación a medida que los futbolistas argentinos iban desarrollando su carrera en el exterior. Aquí en la zona puedo citar dos casos que cobraron derecho de formación a través del mecanismo de solidaridad y la aplicación de la normativa FIFA, que son los clubes, por ejemplo, de la ciudad vecina de Crespo, en donde voy a citar un caso paradigmático, que es el de Heinze, un futbolista que pasó por los principales clubes de Europa, Real Madrid, el Bayern, y en varias ligas de Europa, las mejores ligas de fútbol de Europa. Bueno, por cada pase internacional de Heinze, los clubes de Crespo que compartían Unión de Crespo y Cultural de Crespo compartían justamente la formación de Heinze, recibieron justamente indemnización o compensación por esos hechos. Lo mismo, por ejemplo, con Prediger, otro futbolista de origen crespense, que también hizo su carrera en el exterior. Bueno, en dicho contexto, yo, Fernando, te voy a pedir pasar ya a la siguiente diapositiva. En dicho contexto surge un movimiento de dirigentes y abogados especialistas en derecho deportivo que comenzaron a proponer, como no se daba justamente el cumplimiento de parte de AFA de la implementación de un marco regulatorio propicio que efectivice justamente el derecho de formación deportiva para los clubes de base, que si el AFA no lo hacía, que se haga por ley, que se regularice el derecho de formación deportiva a través de una ley. Y así empieza la carrera justamente a lo que decantó en la ley 27.211. Se convocó, y en esto es importante destacar, se convocó a la ADE. La ADE es una asociación que tiene personería jurídica en nuestro país. Es una asociación latinoamericana en el derecho deportivo, en el derecho del deporte, que aglutina a varios especialistas justamente en derecho deportivo, en distintas ramas del derecho deportivo, y fue convocada justamente para generar un proyecto. Y un proyecto que en su momento lo había iniciado el senador Artaz, más conocido por su provincia de Corrientes. Él promovió el primer proyecto justamente que tenía como objetivo regular el derecho de formación deportiva. Entre los especialistas que fueron convocados por el senador Artaza, se encontraban Norberto Auterelo y Ricardo Faganavia, y bueno, se generó un proyecto que tuvo sanción en la Cámara de Senadores, pasó al tratamiento en la Cámara de Diputados, pero desafortunadamente perdió estado parlamentario porque no se trató en los periodos consecutivos. Bueno, y ese proyecto naufragó más allá de las buenas voluntades y expectativas que teníamos todos. Ese proyecto fue retomado en el periodo siguiente, hubo que esperar 2 años, porque una vez que pierde estado parlamentario un proyecto, hay que esperar
Ese proyecto lo retoma con algunos retoques la diputada Claudia Giacone, diputada de origen santafesino, diputada del justicialismo. Giacomone promueve y logra la adhesión ya, no en la Cámara de Senadores, sino en la Cámara de Diputados de la Nación, logra la adhesión de la mayoría de los diputados. Yo quiero destacar en este caso al diputado Julio Solana, por la provincia de Río, que militó, porque lo militó en serio, porque este proyecto era una época en donde los proyectos se trataban para con la sociedad. Julio, me acuerdo, vino a la ciudad de María Grande, entre otros proyectos que se estaban tratando que tenían que ver con el deporte, él desarrollaba charlas para instruir y comentar, incluso se abastecía también de las opiniones de los dirigentes deportivos. Julio fue uno de los diputados que promovió, firmó la autoría también del proyecto, que termina siendo la ley 27.211. El proyecto tiene media sanción en noviembre del 2014 en diputados y en noviembre del año 2015 es aprobado por mayoría de la Cámara de Senadores, convirtiéndose en ley. La ley esta, que hoy tiene el número de ley 27.211. Tiene fecha de sanción el 4 de noviembre de 2015 y se promulgó en el Boletín Oficial de la Nación el 18 de noviembre de 2015. Vale mencionar que esta ley es parte de un bloque de leyes orientadas a fortalecer la actividad deportiva, a promover el desarrollo de disciplinas y mejorar a las instituciones de base de manera integral, dotándola de recursos y financiamiento. Porque no solamente fue esta ley de manera individual, que la ley 27.202, que se había sancionado en octubre del año 2015, que fue una gran reforma a la Ley Nacional del Deporte. La Ley Nacional del Deporte data del año 1974, del tercer gobierno del general Perón, en donde, entre otros aspectos, propicia la incorporación de las mujeres y a los jóvenes en cargo de decisiones de instituciones deportivas, la integración de las minorías. A este bloque también de leyes de fortalecimiento del deporte le tenemos que sumar la ley 27.201, también de octubre del año 2015, que creó un régimen de promoción y acceso y estímulo para el deporte para niños y jóvenes. Creó esa ley para dar un ejemplo más conciso, crea lo que sería una asignación universal para niños y jóvenes de condición humilde. ¿Qué se promovía con esta ley? Que a través de un programa de nación que solventaba el gobierno nacional, pagar las cuotas asociativas de cada club para que los niños puedan realizar deporte y puedan desarrollar una carrera en un deporte amateur en una estructura de un club. Y en este bloque también de leyes que yo identifico justamente de esa época, también hay que sumarle a la ley 6.533 que crea el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, más conocido como el ENAR, justamente para establecer un sistema de financiamiento al deporte de élite y el deporte olímpico. Lamentablemente, y esto hay que decirlo, lamentablemente muchas de estas mejoras normativas justamente y producidas y aprobadas en el Congreso de la Nación, durante la gestión del gobierno inmediata siguiente, fueron cercenadas o modificadas para peor. La manera de cómo fueron modificadas o cercenadas fue provocando el desfinanciamiento de cada uno de los programas
e institutos y organismos que esta ley propiciaba. Afortunadamente, la ley 27.211 se mantuvo indemne y en espera de la generación de los primeros antecedentes en la justicia. La ley fue cobrando vida y podemos decir que tuvo una muy buena recepción por parte del Poder Judicial en las primeras sentencias en favor de los reclamos de los clubes de base. Así se dio, estamos hablando de que la ley se sancionó en el año 2015, en noviembre del año 2015, o sea, las primeras demandas, supongamos que se presentaron a principios del año 2016, el primer fallo o la primera sentencia en favor de un club reclamando en el marco de la ley 27.211 es del 24 de agosto del año 2018. El caso fue el del Club Ochófilo Bochazo contra el Club Estudiante de La Plata por el reclamo de la formación del futbolista Facundo Sánchez. Esta fue la primera sentencia producida en un juzgado de San Vicente, provincia de Santa Fe. Así que ese fue el primer hito, digamos, de jurisprudencia en aplicación de la ley 27.211. Esa sentencia abrió a otras sentencias más que se fueron dando desde el año 2018, a agosto del año 2018. Del segundo fallo que podemos citar es el del 10 de septiembre del año 2018, que ya es el caso de Unión Totora, que se conoce Unión Totora contra Club Atlético River Plate, sobre la formación deportiva de Nicolás Domingo. Este caso tramitó por la justicia federal, porque bueno, los abogados que representaban a Unión Totora eran justamente los abogados que promovieron el proyecto de ley. No se buscaron ningunos chambones la gente de Unión Totora. Y bueno, ya vamos a ver, porque de manera ya vamos a ver en los aspectos finos de la ley, le puedo ir anticipando, faculta a que los clubes que reclaman, los eventuales acreedores, pueden elegir en dónde demandar. Entonces, en este caso, Unión Totora eligió el demandar en el domicilio del demandado. ¿Pero por qué? Porque los abogados que contrató Unión Totora le facilitaba las cosas de estar más a mano ahí, porque tenían también justamente domicilio en Capital Federal. Unión de Totora, bueno, esto no se da en un juzgado de provincia, sino que se da en la justicia federal. Tiene, como le decía, tiene sentencia en primera instancia en favor de Unión de Totora el 10 de septiembre de 2018 y tiene sentencia favorable también a Unión de Totora en abril de 2019 en la Cámara Civil, la Sala C de la Justicia Federal, confirmando la sentencia de primera instancia. Este es un caso que River lo lleva en apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en el año 2020, antes de que la Corte trate el caso, River declina la instancia, es decir, se va, digamos, del caso y termina arreglando con Unión de Totora, o sea, se genera sentencia firme en este caso. Bueno, en el devenir de la sucesión de casos, el tercer caso que se produce en aplicación de la ley 27.211 es el del Club Independiente de Santo Tomé contra Rosario Central de Rosario. Esta sentencia se produce el 13 de mayo de 2020 y es por el reclamo por la formación del futbolista Mauricio Martínez. Y en la sucesión histórica de sentencias tenemos del 16 de diciembre de 2020
que es un gran recuerdo mío porque es justamente el de Club Atlético María Grande contra River por la formación de Milton Casco. Ese, como les decía, ese caso fue resuelto por el Juzgado Civil y Comercial número 7 de la ciudad de Paraná. Nosotros elegimos demandar en la jurisdicción del domicilio del eventual club acreedor. Nosotros, Entre Ríos tiene una organización departamental y María Grande es parte del departamento Paraná, teníamos que formular la demanda en los tribunales de la ciudad de Paraná. Bueno, en el sorteo salió justamente para resolver sobre el asunto, tratar el asunto, el Juzgado Civil y Comercial número 7 de la ciudad de Paraná, a cargo del doctor Furman, y es una sentencia que, a diferencia de las otras, trató el caso de renovación contractual. Los otros casos eran por transferencia. Así que sentamos también un precedente importante en ese sentido. Y luego vino una sentencia, yo ya les había anticipado al principio que esta sentencia contra River tiene también ya una sentencia favorable en instancia resuelta en febrero, esto de febrero de este año, de 2022. Y bueno, de los últimos casos que tenemos como antecedente, tenemos otro caso de la provincia de Buenos Aires, que es el del Club Atlético Villa Francia, de Coronel Granada, contra Independiente, por la formación de Gastón Togni, que es de diciembre de 2021. Y también de diciembre de 2021, otro caso que llevé por mi parte, que es el de Unión Fútbol Club de Alcaraz contra el Club Social y Deportivo Defensa y Justicia, que es de fecha la sentencia favorable de Unión de Alcaraz del 17 de diciembre de 2020. Bueno, esto es más o menos el contexto de cómo se han dado las sentencias. Hay más, por supuesto, hay más, pero estas son las que podemos reseñar por nuestra parte. Fernando, si querés, podemos pasar ya a la cuarta diapositiva para ya hablar de los aspectos finos de la ley 17.211. Yo les pido por ahí, si se van generando algunas preguntas, las vayan anotando y luego los vamos a ir respondiendo a medida que vamos desarrollando la charla. Bueno, la ley 17.211 tiene una estructura lógica, dividida en una parte general y una parte especial. En la parte general se precisan aspectos aplicables a todos los casos que regula la ley, y en la parte especial se precisan aspectos finos, individuales o específicos que apuntan justamente al deporte colectivo, individual, o a algunas especificidades propias de la reglamentación. La ley identifica los sujetos de derecho, los sujetos beneficiados o los eventuales sujetos beneficiarios de la ley. En este caso, la ley les reconoce derecho de formación a las asociaciones civiles sin fines de lucro y a las simples asociaciones. Las asociaciones civiles sin fines de lucro son clubes, los clubes de base. Y esto me parece también tiene con una expectativa de confrontación, porque nuestra legislación, nuestra idiosincrasia del país admite los clubes. Pero en algún momento no ha habido proyectos de privatizar los clubes.
Fíjense que eventualmente, si pasamos a lo que se conoce como las estructuras europeas vigentes, actuales, no sería un sujeto de derecho una sociedad anónima deportiva, por ejemplo. No sería un eventual sujeto de derecho beneficiario de esta ley, una sociedad anónima deportiva. Sí lo son los clubes. Los clubes que tienen una trayectoria centenaria en nuestro país. En lo que hace a la contención y a la promoción social, creo que los clubes, siempre digo, junto con las escuelas públicas, son los principales actores en esos dos pilares de nuestra sociedad, que son la contención social y la promoción social. Bueno, la ley, en los aspectos generales, reconoce como sujeto de derecho a las asociaciones civiles y a las simples asociaciones. También establece el objeto de la ley, que es el de instruir y regular el derecho de formación deportiva, el cual se reconocerá a las asociaciones civiles y sin fines de lucro y a las simples asociaciones cuya principal actividad sea la formación, práctica, desarrollo y sostenimiento, organización y representación deportiva en toda su disciplina. Así lo dice el artículo 1. El artículo tercero describe que, que la formación deportiva, aquellas asociaciones civiles o simples asociaciones que ejerzan formación deportiva, tienen derecho a percibir por su actividad una compensación. Y remarco la palabra compensación, fíjense que no habla de indemnización la ley, una compensación en dinero o su equivalente en especie. ¿Por qué remarco que la ley habla de compensación y no de indemnización? Porque la ley parte del hecho de que aquí no hay daño, no hay responsabilidad civil. Por eso no hay indemnización. La indemnización es el resultado de la responsabilidad civil y se tienen que dar distintos elementos, no vamos a entrar en detalle en ese sentido. Acá la ley habla de compensación. Es correcto hablar de compensación y no de indemnización porque no hay daño. Es una compensación por el trabajo realizado por los clubes de base que formaron o instruyeron a deportistas de élite. Esa es la razón de ser justamente de que la ley habla de compensación y no de indemnización. Y cuando el artículo refiere o expresa que se puede cobrar el derecho en especie, ahí hace referencia a, a la entrega de un bien equivalente al valor en dinero efectivo que correspondería. O sea, la ley incluso faculta que no se pague en dinero el derecho de formación, sino que se haga en especie. En este punto yo quiero aclarar que estos derechos de formación no son regalías, porque hay he visto en muchas notas periodísticas que justamente los periodistas hablan de regalías. Las regalías son otro tipo de derechos que se les reconoce, la Constitución Nacional les reconoce a las provincias por la explotación de los recursos naturales. Se puede hablar de que es algo similar, pero en realidad no. Una cosa en este caso son los derechos, la compensación por derecho de formación y otra cosa son las regalías. Bueno, la ley también trae un concepto de lo que es la formación. Dice la ley en el artículo 4, la formación deportiva es el adiestramiento, el entrenamiento y perfeccionamiento de la calidad y destreza del deportista involucrado en la práctica de una disciplina amateur o profesional. Y completa la definición, la ley en el artículo 4,
que la disciplina deportiva, cualquiera fuera su modalidad, se considera como una sola a los fines de esta ley. Aquí hay que notar que la ley no identifica, por un lado no identifica la disciplina deportiva en particular, o sea, alcanza a cualquier disciplina deportiva, sea el deporte colectivo o deporte individual. O sea, podemos hablar no solamente de fútbol, que es aplicable la normativa FIFA, sino que podemos hablar de fútbol, de básquet, de rugby, de vóley, de hockey, cuando hablamos de deportes colectivos, pero también podemos hablar de tenis, de natación, por citar algunos de los tantos deportes individuales más. Formar un deportista, si bien da una definición, es conceptualmente brindar las herramientas válidas para que este deportista se desarrolle, aprendiendo las reglas del deporte que practica y mejorando sus calidades técnicas y físicas. Para eso el club de base aporta personas idóneas para acompañar y enseñar y perfeccionar y desarrollar a ese deportista que en algún momento será un deportista de élite. Y por último, hay que precisar que cuando este artículo en su última parte expresa que la disciplina deportiva, cualquiera sea su modalidad, es considerada una, se refiere a que un deporte en general, se refiere a un deporte en general y sus especialidades. Por citar un ejemplo, el fútbol. Cuando hablamos de fútbol, hablamos de que involucra al fútbol de salón, al baby fútbol, al fútbol 5 o al fútbol tradicional. Cuando hablamos de hockey, hablamos de que comprende la disciplina de hockey, el hockey sobre patines, el hockey sobre césped o el hockey sobre hielo. En el caso del rugby, por citar otro ejemplo, hablamos que la disciplina deportiva alcanza, es una, como dice la ley, alcanza tanto al 7 como al rugby tradicional. Bueno, ella sí, entre otros casos. La ley en este sentido es muy completa, es abarcativa, es amplia. Y como toda ley es un producto del hombre, tiene sus imperfecciones, pero tiene ese espíritu abarcativo propio justamente de una ley que fue desarrollada, pensada en principio por especialistas en el derecho deportivo. Bueno, el artículo 5, no sé si todavía estamos, Fernando, en la misma diapositiva, cuando nos vamos a referir a lo que comprende cuando se adquiere el derecho de formación deportiva. Se adquiere cuando el deportista se haya inscrito federativamente. No, creo que estábamos todavía en la anterior. Disculpame, Fernando, el artículo 4. El artículo se refiere a cuando se adquiere el derecho de formación deportiva. El derecho de formación deportiva se adquiere por la sola registración o inscripción federativa de ese deportista en la disciplina que practica. Así de claro. No hay que andar, esto no hace falta probar que el deportista efectivamente compitió en esa disciplina. Con la sola registración, es decir, con el solo fichaje del deportista para el desarrollo de una disciplina deportiva, la ley le reconoce derecho de formación. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque los clubes grandes, cuando se defienden ante las demandas de derecho a formación deportiva, objetan esto. O porque no se encuentra la ficha, porque uno no aporta la ficha física con la foto de lo que era un nene deportista. Objetan que el informe
de la liga o la asociación deportiva de base que justamente confirma que ese deportista estuvo fichado de tal plazo a tal plazo, a tal fecha. O, por ejemplo, como nos llegó a tocar a nosotros que en una de las audiencias que tuvimos con River, vamos a poner nombres propios, solicitaron como una pericia contable sobre los libros contables de Atlético María Grande para que demostremos gastos concretos y detallada información sobre la formación de Milton Casco. Y eso es imposible. Quienes vivimos cotidianamente en los clubes no tenemos un arqueo, un detalle de tanto se gastó en tal futbolista. Tenemos, como mínimo, tenemos un detalle de los gastos anuales, por ejemplo, de la escuelita de fútbol, de la escuela de básquet, pero no tenemos un detalle por nene, por nena que se desarrolla en una disciplina deportiva. La ley no requiere eso, la ley solamente concede y reconoce la adquisición del derecho a formación deportiva con el solo fichaje, y eso es importante, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos hasta ahí. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva habla del periodo de formación deportiva. Este es el que reconoce la ley. Este es el artículo 6º de la ley. El periodo de formación deportiva, que reconoce la ley nacional, va desde los 9 años de edad a los 18 años de edad incluidos, es decir, abarca 10 años. 10 años. Y este es otro punto muy discutido y debatido cuando a los clubes grandes se les reclama. ¿Por qué? Porque se agarran en la diferencia que hay con la normativa FIFA. La normativa FIFA, recordemos, como les había hablado de un antecedente, concede derecho formativo para un caso, para derecho de formación, para el Instituto de Derecho de Formación de los 12 a los 21 años. Y el mecanismo de solidaridad lo lleva a 23. Nuestra ley, la ley aplicable en nuestro país, reconoce el periodo de formación deportiva desde los 9 años a los 18 años de edad. ¿Y esto por qué es? No es algo antojadizo, es pensado, está estudiado, y se debe esta diferencia a causa de que la práctica y la costumbre en nuestro país es que los chicos, las niñas, los gurises empiezan a desarrollar en la práctica deportiva en los clubes a una edad aproximadamente entre los 5 y los 6 años. Y en general los fichajes, si no se dan en esa instancia, se dan a los 9. Entonces, los legisladores, con buen tino, a propuesta también de los asesores de la ALADE, elaboraron este proyecto y lo concretaron de esa manera, adecuado a nuestra cultura. No se copió y pegó algo que no es parte de nuestra realidad, sino que se pensó de esa manera. Muchas veces los clubes grandes, cuando hablo de clubes grandes, hablo de los clubes a los cuales se les reclama, hablamos de Boca, de River, de Defensa de Justicia, de Independiente, se les reclama derecho a formación deportiva, ellos se defienden con esta diferencia como que la consideran un error, en realidad no es un error, sino que fue pensado así. E incluso los mismos clubes grandes. Con solo repasar cada una de las páginas de internet de los clubes, vamos a ver que ellos mismos promueven la captación de deportistas a temprana edad, a los 5 o 6 años. Así que es buena manera de defenderse, demostrando justamente lo que ellos propician. Bueno,
Y aquí llegamos al artículo 7º, en donde se describen los supuestos de hecho, que también los supuestos de hecho generadores de compensación. Aquí también hay una gran diferencia en la normativa FIFA y en las normativas del rugby o de la normativa del básquet internacional. La ley nacional, la ley 27.211, reconoce 3 hechos generadores de compensación deportiva, de compensación por formación deportiva. El primero es cuando el deportista amateur celebra el primer contrato como profesional. El segundo es cuando se produce una transferencia de ese deportista profesional de un club a otro club. Y aquí se da el tercer caso, que es cada vez cuando se suscribe un nuevo contrato. Ese último punto, como quedó regulado dentro del supuesto B del artículo 7º, que es el que más debate genera en las defensas de los clubes reclamados. Porque es algo que no pueden entender, no pueden concebir, porque no es parte de la naturaleza tampoco internacional, porque porque cada renovación contractual que se genera en el desarrollo de un deportista en un mismo club, no pueden entender que eso genere derecho de compensación. Bueno, en el caso de Atlético María Grande contra River, justamente porque demandamos por derecho de formación de Milton Casco por 2 renovaciones contractuales, por la del año 2018 y por la del año 2019. Disculpen, por la del año 2017 y por la del año 2019. Hay una lógica que el juez Furman en la sentencia ha sido muy destacada por los especialistas en derecho deportivo, que ya la vamos a ver. Entonces, para repasar, la ley reconoce 3 hechos generadores de compensación. Cuando el deportista celebra su primer contrato el deportista amateur celebra su primer contrato como profesional, cuando ya el deportista profesional es transferido a otra institución deportiva profesional, manteniendo la categoría profesional, o cada vez que el deportista profesional, dentro de la estructura de una misma institución deportiva, renueva su vínculo, renueva el contrato. Lo que en la ciencia jurídica se conoce como novación. Es decir, hay novación cuando no se hace sustituido en el vínculo los mismos sujetos, en este caso, River y Milton Casco, eran los mismos sujetos jurídicos que mantenían el vínculo. Y bueno, se dio reclamo. Bueno, en este sentido hay matices, como les decía, les había anticipado. Hay matices, hay sentencias, por ejemplo, porque se dan, los futbolistas se los transfiere y consecutivamente a la transferencia se realiza el primer contrato en la institución que los recibe. Este es el caso de Independiente de Santo Tomé, por ejemplo. ¿Qué pasa? Hay juzgados que han reconocido los derechos de formación en los 2 supuestos, que se dan coetáneamente, en el mismo sentido, transferencia y consecutivamente contrato con la entidad que lo recibe. ¿Se entiende hasta ahí? Hay juzgados que entienden de que ese O del artículo
es disyuntivo, es opcional, es una alternativa. Que solo dan lugar a opciones, transferencia o primer contrato. No se dan las dos juntas. Así lo entendió el juzgado que dirimió el caso de Independiente de Santo Tomé. Lo entienden como que si fuese un enriquecimiento sin causa, que como que el club formador cobraría 2 veces sobre el mismo hecho, cuando en realidad no lo es. El espíritu de la ley es otro. Si fuese así, la ley debería definir cuál de los dos supuestos, cuando se da esta situación, cuál de los dos supuestos aplicar cuando se presenten ambas alternativas en conjunto. Y en realidad la ley no lo hace. En realidad, en la interpretación que hago yo, el artículo enumera posibilidades que son causales generadoras de compensación por derecho de formación. Ninguna es alternativa de otra o disyuntiva de otra, sino que bien se puede aplicar como complementaria cuando se dan de manera conjunta. Y los mismos promotores del proyecto de ley, estoy hablando de Ricardo Freganavía y Roberto Orteruelo, en otras charlas en las cuales he asistido, así también lo interpretan. Quedó a ese supuesto como sujeto de interpretación. Así como les mencioné un caso en donde los reconoció de manera disyuntiva, les puedo mencionar un caso de nuestra provincia, que es el antecedente de Unión Fútbol Club de Alcaraz, en donde el Juzgado Civil y Comercial número 2 de la Ciudad de La Paz reconoció ambos hechos generadores de compensación dados por la transferencia de Ezequiel Usain de Newell's al Club de Defensa y Justicia y el consecuente contrato celebrado por Usain en el club al cual iba a jugar, que es Defensa y Justicia. Y sumó otra cosa más. Es el primer caso que reconoce los dos supuestos juntos y a su vez una renovación, alcanzamos una renovación contractual Ezequiel usa un defensa. Así que así tenemos casos en donde en donde había juzgados que no lo reconocieron así, hay otros juzgados que lo han ido, han sido consecuentes con la interpretación de los autores del proyecto. Bueno. Yo voy a leer ahora para cerrar la anterior diapositiva, lo que les comentaba del reconocimiento que hizo el juez Furman en el caso de Atlético María Grande contra River. Porque ha sido muy destacada ese caso, ha sido muy destacado por los mismos especialistas. Leo. El juez Furman en su lógica argumentativa de la sentencia dice, el artículo 7 de la Ley de Derecho de Formación bien podría haber tenido otro texto y ser mucho más claro. Podría haber tenido, por ejemplo, cuando el deportista es profesional, cada vez que se produzca una transferencia de derecho federativo a otra entidad deportiva, conservando el mismo estatus, o cada vez que un jugador no vinculado a un club celebra un contrato con una entidad y se incorpora a ella. Sin embargo, la ley dice cuando el deportista es profesional y cada vez que suscribe un nuevo contrato. La ley no hace la distinción que propugna River, por lo menos no la hace expresa. La finalidad de la ley es proteger a las entidades formadoras. Ese es el principio rector. A la luz de la finalidad
considero que pese a su ambigua redacción, incluye como hecho generador a cada renovación de contrato que efectúa el deportista con la misma institución. De no interpretarse así, podría darse la siguiente situación. Un club forma a dos deportistas. Uno de ellos es transferido de club a club frecuentemente durante toda su carrera y genera, cada vez que es transferido, derechos para la institución que lo formó. Mientras que otro deportista permanece en una sola institución renovando contratos periódicamente hasta el final de su carrera. No se advierte por qué en un caso generaría derechos y en otro no. Tal diferencia de soluciones sería absurda y no puede presumirse la falta de racionalidad en la ley. Por lo tanto, considero que no es la solución adoptada. Con esta argumentación, el juez Furman es que considero las renovaciones contractuales como de manera consecutiva, como nosotros, cuando hablo de nosotros, Atlético Madrid Grande, reclamamos a River Plate. Siguiendo con el desarrollo de la charla, la siguiente diapositiva, nos vamos a encontrar con la definición de contrato profesional. Y aquí es otro punto que muy debatido por parte de los clubes reclamados. Porque la ley trae una definición de contrato profesional. Contrato profesional es aquel que estipula una retribución mensual al deportista que sea igual o superior al salario mínimo vital y móvil, bien se trate de un contrato de trabajo, locación de servicio, beca, pasantía o cualquier otra modalidad o forma jurídica de vinculación entre el deportista y la entidad deportiva. La compensación que corresponda abonar en concepto de derecho a formación deportiva en los deportes individuales será efectiva cuando se lleven a cabo los torneos organizativos en el territorio nacional. Completa el artículo 8º de la ley 27.211. Esta definición de contrato profesional que trae la ley 27.211 fue pensada para enmarcar a otras disciplinas deportivas diferentes al fútbol, porque en general el fútbol, si bien ha habido o tiene antecedentes de simulación contractual, ahora como el fútbol está más controlado por los organismos justamente fiscales, eso actualmente no se da tanto. Pero en otras disciplinas deportivas se suelen simular los contratos profesionales con otro tipo de institutos jurídicos, como los enumerados, becas, pasantías. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el básquetbol, becas siderales, con números siderales. A eso apunta la ley justamente, a atacar las simulaciones en detrimento de los clubes formadores. Esto hay que destacar que para nada afecta al deportista. El reclamo siempre va dirigido contra los clubes. Lo que se tiene en cuenta sí es lo que el deportista cobra como asignación. Y entra todo, ya vamos a ver, ya vamos a ver qué es lo que comprende la compensación. El artículo 9 ya nos habla de que el obligado al pago debe abonar la compensación establecida dentro del plazo de 30 días. Esto nunca se cumple. Dentro de 30 días del hecho jurídico o del acto jurídico que generó el beneficio. Es decir, si hay una renovación contractual, dentro de los 30 días se tiene que pagar el derecho de formación deportiva. Si hay una transferencia, dentro de los 30 días se tiene que pagar el derecho de formación deportiva. Si hay un contrato profesional que profesionaliza justamente a un deportista entonces amateur, dentro de los 30 días se tiene que pagar el derecho a formación deportiva. Esto es importante destacar que el plazo de prescripción
que ya vamos a ver es de 2 años, empiezan a correr pasado esos 30 días. Pasado esos 30 días. El artículo 10 de la ley habla de que el derecho de formación deportiva, lo manifiesta, lo deja expreso, es irrenunciable. Dice, el derecho de formación deportiva es irrenunciable. La entidad deportiva titular no puede disponer, ceder o transferir a terceras personas este derecho. Cualquier acto, convención o disposición reglamentaria en contrario a esta prohibición será pasible de nulidad. Es decir, la ley no solamente lo deja expreso que es irrenunciable, sino que dice que cualquier acto o disposición respecto de esa irrenunciabilidad es nulo. ¿A qué apuntan el legislador, los legisladores o quienes mentaron esta ley? Apunta a los casos de los cazatalentos, por ejemplo, a los casos de los representantes que vienen y nos chupan jugadores, jugadoras, y terminan cooptando a los deportistas imponiendo cláusulas o acuerdos que comprometan el cobro de esos derechos de formación. Cualquier cláusula que se firme, sin mala intención incluso, porque por ahí hay muchos directivos de clubes que no conocen de la normativa, y por presiones de los padres o porque no interrumpir tampoco la carrera de ese deportista que pinta lindo, terminan cediéndolo ante estos cazatalentos, a estos representantes, bueno, y ceden esos derechos de formación en unas cláusulas sin tener mucha información. Bueno, esas cláusulas son nulas. Los derechos de formación, e incluso nos pasa, he visto, cuando firmamos convenios con los clubes de AFA, de manera directa por la captación, por la transferencia de futbolistas nuestros para las inferiores de esos clubes, siempre va en detrimento del derecho de formación deportiva. Va que los clubes de base o el club que transfiere no puede reclamar los derechos o hay alguna referencia en referencia a la ley 27.211. Firmen tranquilos en ese sentido, porque la misma ley dice que esas cláusulas son nulas. Más allá, siempre quiero pelear ese tipo de cláusulas y que ese tipo de cláusulas se saquen al momento de firmar alguna transferencia de los deportistas amateurs. Y bueno, llegamos al artículo 11, en donde se fija el plazo de prescripción de 2 años. Vale precisar que ese plazo de prescripción, prescripción es decir, es prescribe un derecho cuando este derecho no se reclama. Y bueno, si uno no lo reclama dentro de los 2 años, uno pierde la posibilidad de reclamo. Hay que estar muy atentos a las noticias periodísticas del devenir de los deportistas profesionales que han sido, que se han formado en los clubes de base, porque bueno, si uno no está atento y no lo hace dentro de los 2 años, se pierde la posibilidad de justamente de cobrar esos derechos de formación. La prescripción se puede interrumpir, el plazo de prescripción se puede interrumpir o se puede, mejor dicho, se puede suspender. En este caso vamos en auxilio con el Código Civil y Comercial de la Nación, la intimación fehaciente en el reclamo por derecho a formación deportiva, es decir, mandamos una carta de documento al club en donde se desarrolla el deportista profesional, eso interrumpe por 6 meses la prescripción. La convocatoria a mediación, en Entre Ríos tenemos la mediación previa obligatoria antes de iniciar un juicio,
También va en beneficio de suspender el plazo de prescripción por 20 días. Así que bueno, hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Y en caso de que los clubes pierdan la posibilidad de reclamar, de cobrar esos derechos de formación deportiva porque no accionan, no reclaman por la situación de la prescripción, por el paso de 2 años, las asociaciones que o aglutinaron a ese deportista, o las ligas, tienen el derecho para reclamar ellos el derecho a formación deportiva. Y aquí también una fuente de ingreso que no ha sido explotada aún. He visto que no conozco casos de ligas o asociaciones deportivas que reclamen este tipo de derechos ante la falta de reclamo de los clubes de base. Pero también las ligas, la liga de fútbol, las asociaciones de básquet, las ligas, las asociaciones deportivas que aglutinan al club de base, también son eventuales sujetos en este caso, en el artículo 12, de la ley 27.211, sujetos de beneficio de esta ley, por derecho de compensación de formación deportiva. Con un recaudo, que si las ligas o las asociaciones son las que ejercen la acción, es todo lo que se produzca por el ejercicio de la acción, todo lo que se cobre por derecho de formación, tiene que ir con un objetivo preciso que es justamente el fomento de las disciplinas en las categorías inferiores. Y le da 6 meses, a las ligas le da 6 meses. Bueno, pasamos a la otra diapositiva. La otra diapositiva tiene que ver con las condiciones en las que debe contar un reglamento federativo para que reconozca el derecho a formación deportiva. La ley, sancionada en el año 2015, en noviembre del año 2015, fijó pautas en los artículos 15 y 6, condiciones básicas que debe contar un reglamento federativo como un piso de derecho garantizado que tiene que propiciarse para los clubes formadores. Además, establece parámetros o pautas orientativas para seguir en caso de evidenciarse conflictos entre la aplicación de un reglamento federativo y la misma ley. Así, el artículo 15 dice que las confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones deben incorporar en su reglamento el derecho a formación deportiva en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigencia de la ley. Vencido este plazo y ante la falta de reglamentación federativa, esta ley es de aplicación definitiva. En aquellos casos en que no estén contemplados expresamente en el reglamento federativo, esta ley se aplica supletoriamente. En caso de existencia de conflicto entre lo dispuesto en esta ley y el reglamento federativo, se aplica la norma más favorable para el titular del derecho de formación. Y en caso de existencia de conflicto entre lo dispuesto en los reglamentos de distintas federaciones, se deberá aplicar la norma más favorable para el titular de los derechos de formación deportiva. El artículo 16 completa diciendo que la reglamentación federativa, como si esto no hubiese quedado claro, que la reglamentación federativa no puede establecer un monto compensatorio del derecho de formación deportiva inferior a los parámetros establecidos en esta ley. Esto también genera un pataleo de parte de los clubes reclamados, de los clubes llamados grandes. El boletín de AFA, AFA, después que salió esta ley, no sé si lo dije, reglamentó
nuevamente el derecho de formación, el derecho de compensación, con los criterios de FIFA. Pero lo hizo, con la salvedad lo hizo en el año 2018, casi 3 años después de que salió la ley, cuando la ley estableció un plazo justamente para incorporar una reglamentación federativa al derecho de formación. Bueno, la mayoría de los clubes reclamados se defienden con el argumento por el cual, en base al principio de especialidad, se debe aplicar el reglamento por encima de la ley. Otro de los argumentos elegidos es echar mano a la autonomía asociativa y al derecho de asociarse, a través del cual entienden que los clubes de base deben quedar atados a lo establecido por la federación. Bueno, todas estas son las defensas que por ahí nos podemos encontrar en las demandas. Cabe destacar acá que la la Confederación Argentina de Básquetbol incorporó como reglamento propio para el derecho de formación deportiva la misma ley. Así que bueno, tenemos caso y caso. El de la AFA es un caso de no aplicación y de rechazo, y en otros deportes, como por ejemplo el básquetbol, donde la misma entidad nacional que aglutina el deporte, en todas sus variantes, reconoce como reglamento la misma ley. E incluso establece un tribunal especializado para dirimir ante eventuales reclamos en aplicación de la ley. Respecto de este tipo de situaciones que se dan, es muy práctica los antecedentes ante las defensas de los clubes reclamados. Hay que ir a lo que se va dando en los antecedentes de la justicia. Así podemos citar el caso del Club Social y Deportivo Villa Francia contra Independiente, resuelto por un juzgado de Junín, en donde dice, la oportunidad de reglamentar pasó, la reglamentación fue extemporánea, trascendieron los 6 meses que estipula la ley, lo que por sí mismo determina su no aplicación. Ese reglamento que quiere hacer valer AFA, que es del año 2018. Entonces, esta defensa ante la aplicación de la ley no es operativa. Hablando de no operatividad, por ahí justamente la defensa que hacen los clubes reclamados es que la ley nacional, la ley 27.211, no es operativa porque no tiene la adhesión de las provincias. En realidad no hace falta adhesión por parte de la legislatura de las provincias para aplicar la ley, porque es una ley de fondo, es decir, es una ley que es una ley que tiene que ser dictada justamente por el Congreso de la Nación. Está en sus facultades dictarla el Congreso de la Nación, porque justamente regula una compensación. Y una compensación es parte de la normativa civil y comercial, o sea, y es parte de la normativa de fondo. No tiene por qué adherir o pretenderse una adhesión de parte de las provincias. Bueno, hasta aquí lo que la ley regula como aspectos generales, que es aplicable a todos los deportes, tanto en su faceta, en sus ejemplos de deporte colectivo como deporte individual. Ya desde el artículo siguiente, el artículo 17, la ley entra a regular aspectos específicos para los deportes colectivos por un lado, para los deportes individuales por otro. El artículo 17
dice, en el caso de incorporación al profesionalismo, en los derechos colectivos federados, cuando el deportista amateur firma el primer contrato profesional en los términos previstos en el artículo 8, la entidad deportiva contratante debe abonar a las entidades formadoras en concepto de derecho de formación deportiva la suma resultante de aplicar el 5% sobre el valor bruto del pago total y por todo concepto incluidos primas, premios y demás rubros remunerativos que perciba el deportista por su actividad profesional durante el periodo contemplado en el contrato. Y suma otra cosa más, el artículo 17. Al solo efecto de la liquidación de la compensación a abonar, se toma como mínimo un plazo contractual de 3 años, independientemente del plazo real que haya estipulado las partes en el contrato, aunque tuviera un plazo inferior. A ver, acá hay que destacar varios puntos. No solamente podemos hablar de que el eventual derecho de formación deportiva, que es el 5% de la remuneración del deportista, es el sueldo, sino que también incluye en un total bruto, es decir, bruto sin descuentos, dice la ley, bruto, primas, premios y demás rubros remuneratorios. En los demás rubros remuneratorios podemos hablar de derecho a imagen, podemos hablar he visto en algunos contratos de conceptos de alquiler que se les entrega a los deportistas profesionales. Todo eso suma justamente al monto total sobre el cual se calcula el derecho de formación deportiva en ese 5%. Y eso hay que multiplicarlo por 3, porque la última parte del artículo 17 dice que esa suma anual se tiene que calcular al solo efecto de la liquidación por un plazo contractual de 3 años. Es decir, más allá, incluso dice, más allá de que sea inferior el periodo del contrato. ¿Esto por qué? Y es porque es una definición legal, así como, y hay que acostumbrarse, digamos, así como la ley de contrato de trabajo fija para una indemnización la base de un año de un haber por cada año trabajado o fracción no menor a 3 meses de empleo. Eso es una resultante de una definición legislativa. Lo mismo que en este caso. La compensación es el resultado de una definición legislativa. ¿Tiene un porqué? Sí, tiene un porqué. En general, disculpen, en general los contratos que realizan los deportistas suelen ser por 3 años. Y esa es la razón y la lógica que tiene el hecho de que al solo efecto de la liquidación del derecho a formación se calcule por 3 años. Pero tómenlo como un beneficio, digamos, que la misma ley concede a los clubes formadores. ¿Vamos hasta ahí? El artículo 18 vuelve a reproducir ya aspectos, digamos, que hacen que reitera, digamos, a los hechos descriptos como generadores de compensación deportiva en el artículo 7. El artículo 18 dice, en aquellos deportes colectivos federados, cuando el deportista es profesional, cada vez que se produzca una transferencia de derechos federativos a otra entidad deportiva conservando el mismo estatus, o cada vez que suscribe un nuevo contrato, la entidad deportiva de destino
debe abonar a las entidades formadoras en concepto de derecho de formación deportiva la suma resultante de aplicar un 5% sobre el valor bruto de las transferencias de derecho deportivo a cualquiera sea la denominación que se utilice. En caso de no conocerse el valor de la transferencia de derecho federativo, el mismo se determina por el valor bruto del contrato suscrito entre el deportista y la entidad deportiva. Al solo efecto de la liquidación de la compensación a abonar, se toma como un mínimo un plazo contractual de 3 años. En caso de no conocerse el valor de la transferencia ni el valor del contrato del deportista, se fija como valor de compensación por derecho de formación deportiva una suma igual a 36 salarios mínimos vitalinos. Es una reiteración de los hechos generadores de compensación deportiva, en este caso aplicado ya a la liquidación de un deportista profesional en deportes colectivos. Hasta aquí, digamos, lo he explicado justamente para cuando nos referimos a los hechos de generación de compensación, se reitera en este caso. La ley continúa dando dos casos que generan también, reconoce compensación deportiva, que uno es la cláusula de rescisión y otro es la extinción del vínculo por mutuo acuerdo entre el deportista y el club cedente. Que en general estaba pensado para evitar justamente la simulación también en estos casos. Porque muchas veces se simulan transferencias por el pago de cláusula de rescisión. El artículo 19 dice que expresa cuando el deportista que rescindiera unilateralmente el contrato sin causa imputable en la entidad deportiva, estando prevista la cláusula de rescisión o exista algún tipo de compensación indemnizatoria a la entidad deportiva de origen, el monto bruto de la misma se considera como valor de transferencia a los fines del pago del derecho de formación deportiva, aunque la suma abonada provenga del deportista o de un tercero nacional o extranjero. En este supuesto, la entidad deportiva de origen es el sujeto obligado al pago de derecho de formación deportiva. Por citar un ejemplo, por ejemplo, por ahí para fijar los casos, mejor los ejemplos, este es el supuesto del caso Alario. Cuando Alario se va a Alemania, el club alemán que lo recibe le paga una cláusula de rescisión a River. No fue una transferencia. Alario se va en condición de libre, pero el club alemán tuvo que pagar una cláusula de rescisión. Acá, si bien existe una nota de internacionalidad, la ley 27.211 es operativa, porque fíjense que el sujeto obligado al pago, en este caso no es el club cedido, sino que es el club cedente, la entidad deportiva de origen de la transferencia a través de la cláusula de rescisión. En este caso, hubiese correspondido a River. Porque justamente es el club que recibe la indemnización por la rescisión del contrato. El artículo 20, es la siguiente diapositiva, es el caso, Fernando, la siguiente diapositiva es el caso por mutuo acuerdo, es la extinción del vínculo por mutuo acuerdo, exactamente. Plantea la misma solución. Para resumir, plantea la misma solución. En este caso, cuando existe una desvinculación entre la entidad deportiva por mutuo acuerdo entre el deportista y la entidad deportiva, quien tiene que abonar la compensación
es el club. En este caso, la entidad deportiva de origen es el sujeto obligado al pago. Y se toma el 5% del cálculo del monto bruto de la compensación o indemnización por las desvinculación. Ambos casos se equiparan a los de una transferencia. ¿Por qué? Les decía, porque muchas veces los casos de rescisiones o indemnización mutua incurren transferencias ocultas para evitar al fisco, para evitar el pago de impuestos, bueno, o esas cosas. Afortunadamente tenemos esta ley que enmarca esos supuestos y nos defiende ante ante la concreción de ese tipo de situaciones para eventualmente que los clubes de base que formaron a esos deportistas puedan cobrar. Bueno, la siguiente diapositiva detalla cómo se distribuyen los derechos cuando se comparte la formación. Cuando se comparte la formación, disculpen, cuando el deportista que desarrolla cualquier deporte lo hacen en la edad entre en la edad de 9 a 18 años, lo hace en distintas entidades deportivas. Y bueno, la ley establece que se distribuya en la siguiente escala y le fija, como estamos hablando de 10 años, le fija un 10% a cada año que el deportista se desarrolla en su etapa formativa. Y trae una solución en caso de que se compartan en el mismo año, cuando hay en el mismo año calendario hubiera más de una entidad deportiva formadora, el porcentual recibido se distribuye entre ellas en forma proporcional a los meses comprendidos en la formación deportiva de ese año. Acá puedo hablar de un caso también por la experiencia. En el caso de Unión Fútbol Club de Alcaraz, contra Defensa y Justicia, la jueza de La Paz, del Civil y Comercial y Laboral número 2 de la Ciudad de La Paz, corrigió la liquidación presentada por nuestra parte, y también vamos a hablar que la liquidación nuestra también fue la misma liquidación, confirmó la liquidación que en la pericia contable. La jueza lo corrigió con buen tino, porque como no había otro club que comparta la formación de Ezequiel Usain, tomó todo el año calendario. Nosotros acotamos, fíjense que eran pocos días, alcanzaba prácticamente un año. Pero nosotros lo dividimos la liquidación por, pongámosle, en 300 días de los 360 días del año. Y la jueza con buen tino dijo, no se comparte la formación deportiva aquí. Por lo tanto, corresponde el 10% de los 300, el 10% de lo que corresponde al año. Así que bueno, en ese sentido hizo una interpretación que terminó beneficiando a Unión de Alcaraz, porque justamente no se comparte, en ese caso justamente no se compartía la forma deportiva con otro club. Bueno, en la siguiente diapositiva ya vamos a ver cómo la ley regula aspectos que hacen a los deportes individuales. Y esto es algo muy novedoso y distintivo de la ley 27.211, que la hace única en el mundo deportivo esta ley, porque
comprende una regulación del derecho de formación para deporte individual. ¿Cómo? Bueno, el artículo 24 dice que en los deportes individuales, en todo torneo organizado dentro del territorio nacional que contemple premios por todo concepto en una suma bruta igual superior a 36 salarios mínimos vitales y móviles, el organizador del evento debe abonar a la entidad deportiva representativa nacional de la disciplina involucrada en la competencia el 5% de la totalidad de los premios abonados en concepto de derecho a formación deportiva. Y esto es aplicado para los deportistas que ocupen el primer, segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente de la competencia. Esto es, cuando hablamos de deporte individual, estamos hablando de tenis, de esgrima, de judo, de karate, de lucha, de boxeo, de natación, de ciclismo, de atletismo. Hay alguna disciplina, por ejemplo, por citar el tenis, que el principal torneo del país, el torneo, el abierto de la República, no es para menospreciar el premio, entregó $500.000 en la última edición como premio. Así que fíjense lo que, como expectativa, los clubes formadores pueden llegar a captar como por derecho a formación deportiva de esos deportistas individuales. Por último, en lo que hace a la ley, regula la jurisdicción y la competencia. De manera alternativa, la ley dice que el titular de la acción, es decir, el titular de la acción, el club que va a reclamar, Alcaraz, Atlético María Grande, o cualquier club del cual forman parte, que son clubes de base, pueden optar para ejercer los derechos amparados en esta ley ante la justicia ordinaria correspondiente a la jurisdicción del domicilio, el acreedor, eventualmente son los clubes de base, son los acreedores, como lo hicimos nosotros en nuestro caso, Unión de Alcaraz, la ciudad de Alcaraz depende del departamento de La Paz, en la provincia de Entre Ríos, tuvo que formalizar la demanda en la ciudad de La Paz, cabecera departamental. Atlético María Grande, forma parte del departamento Paraná, tuvo que formalizar la demanda en los tribunales de la ciudad de Paraná. Y en el proceso, ante la justicia ordinaria, se debe aplicar, dice la ley, el procedimiento más abreviado que se encuentra regulado en el Código de Rito Local, en el Código Procesal, a los fines de garantizar celeridad en el cobro de la compensación regular. O, dice la ley, pueden optar de reclamar ante un tribunal arbitral autónomo independiente fuera del ámbito federativo o especializado en la materia deportiva. La ALADE, la Asociación en Derecho Latinoamericana en Derecho Deportivo, tiene un tribunal justamente especializado al cual es un tribunal arbitral al cual se puede llegar para reclamar este tipo de derecho. El tema es que la situación con los tribunales arbitrales es que necesitas de la voluntad del otro, del reclamado, para sentarse a hablar en ese tribunal arbitral. En la justicia ordinaria, en los tribunales, en el Poder Judicial, necesariamente tiene que prestar sí o sí. Bueno, y esto también es en beneficio de los clubes formadores, el hecho de que la ley nos permita optar en donde nos sintamos más cómodos, optar a reclamar en donde nos sintamos más cómodos. Es también un punto en donde los clubes grandes, los clubes reclamados se van a defender, se defienden, lo hacen a menudo, piden que se declare la inconstitucionalidad de la ley en este aspecto porque entienden de que se entromete en cuestiones procesales, cuando en realidad no se entromete, dice, da una opción, no hay por parte de la ley una modificación a los códigos procesales provinciales, dice, se puede demandar. Después, como el proceso se desarrolla, es en base a la normativa provincial, no hay ninguna inconstitucionalidad y no he visto ninguna sentencia que avale esta defensa de los clubes grandes. Bueno, con esto termino la charla, la presentación. Le pedí
a Fernando sumar esa foto. Esa foto está desarrollada aquí en María Grande el año pasado. En esa foto aparece Milton Casco con sus dos formadores, Santiago Pepe Ciarroca y Oscar Cacho Comas, en la cancha de Atlético María Grande, en la cual están los hijos de Milton y mezclado con chicos de aquí de María Grande, de la escuelita de fútbol de Atlético. Para mí esa foto es muy significativa, esa foto incluso se dio después de la sentencia del reclamo de Atlético María Grande, y así como hay fotos viejas de Milton con sus formadores, está esa foto que para la gente de Atlético es un orgullo tener a Milton, y un orgullo tenerlo a Pepe, a Cacho, y un orgullo tener esa cancha así en la foto como se ve también es el artífice en gran medida es Pepe Ciarroca, que se lo ve ahí en la foto. Y la siguiente diapositiva, así como es necesario gente que forme a los futbolistas, a los deportistas, también es necesario de directivos que asuman la responsabilidad y que hagan valer sus derechos como representantes de las instituciones deportivas, y reclamen, en este caso, el reconocimiento y el pago de los derechos de formación deportiva. En esa foto estamos quienes integramos la comisión directiva de Atlético María Grande, mis compañeros de la comisión, Adrián, Julián, Julio, Edgardo, alias Pampa, Daniela, Florencia, Azul, Maximiliano, que es el presidente, Valentina, Ivana, y bueno, y quien les habla. Con esto quiero cerrar, y bueno, agradecido y a disposición de las preguntas. Disculpen lo extenso. Bárbaro, espectacular. Bueno, queda los que quedaron en línea para preguntarle a Federico. Están antes. Tengo el videíto cortito si querés para compartir. Dale, dale. Lo estábamos buscando a ver si lo podíamos encontrar para poderlo compartir, a un videíto cortito que también nos quedaba en la presentación del Power para terminar, que era una cuestión también de la visita de Casco. Vamos a ver si lo podemos compartir al videíto, que era nomás que nos quedaba. Creo que ¿Lo estaban viendo y no? No. Bueno, No. ahora lo vamos a corregir, así que si tiene alguna preguntita, lo vamos a abordar para el final, después lo vamos a compartir. ¿Alguien tiene una pregunta? Abrimos el micrófono y compartimos la pregunta. Sí, ahí me piden el número. Yo en la última diapositiva lo dispuse, pero ahí en el chat ya dejo anotado mi teléfono y mi correo electrónico. Te voy a preguntar, ya que no quieren preguntar los que están en la escucha, ¿qué ocurre si un club, por ejemplo, utiliza el mecanismo AFA por ir a pedir el derecho de formación por el primer contrato del jugador, ¿no? Es decir, un club A pide el derecho de formación utilizando
el boletín 5551, modificado por el 5570, y pide el primer contrato del jugador. Pero luego, ese jugador renueva contrato. ¿Puede aspirar a utilizar la ley 27.211 por la renovación del contrato? Yo estimo que sí, Fernando. Yo estimo que sí, porque incluso la misma ley lo establece muy claramente. Es irrenunciable el derecho. Vos aludís a algo que suelen defenderse los clubes que captan talento, en el sentido y que nos hacen firmar esos convenios, esos contratos en donde dicen, no, bueno, vos reclamás bajo el sistema COME, que es lo que marcó esa reglamentación de AFA, y por lo tanto ya está, porque el mismo sistema reconoce, vos suscribiste al sistema y por lo tanto no tenés derecho. Después podés reclamar por el derecho a formación a través de la ley. Es más, por ahí la AFA no se ha dado cuenta, o sí, y lo deben estar por corregir, porque la ley reconoce el derecho por el plazo formativo entre los 9 y los 18. Pero la misma normativa FIFA que implementa AFA se va hasta los 23. O sea, de manera que un futbolista, por ejemplo, haga una transferencia y haya estado hasta la edad de 23 años, podemos reclamar por la ley, yo interpreto así, Fernando, podemos reclamar por la ley 27.211 de los 9 a los 18 y por la normativa de AFA de los 18 a los 23. De esa manera aplicamos preceptos también de la ley en donde aplicamos la ley más favorable al club formador. Vos sabés que también hay un tema que es muy importante y que Furman se dio cuenta. La verdad que yo cuando le había leído la ley con algunos especialistas también nos habíamos dado cuenta antes, pero antes que cerrar el fallo, que el artículo 7 podía haber dividido, yo no sé cómo personas muy inteligentes que armaron la ley como Uteriel o como Freganavia, no dividieron el tema de el primer contrato, la venta y la renovación. Al haber estado separado en un inciso perfectamente extraíble, no dejaba lugar a dudas. Al colocarlo como vos dijiste, que vos lo explicaste bárbaro y que Furman lo interpretó muy bien, dejaron lugar a una subjetividad porque están inmersos en el inciso B, justamente el tema de la renovación contractual, ¿no? Que es lo que la mayoría de los clubes no quiere pagar. Exacto. Ahí veo gente de Arsenal, Ingrid, que pregunta el caso de Tomás Chancalay. Ajá. Lamentablemente, el caso de Tomás Chancalay, él se fue antes digamos, del reconocimiento de derecho de la misma ley, pero también se fue con una edad menor a la que la ley reconoce el derecho a formación. En ese sentido, no podemos sustentarnos justamente en una normativa o la gente de Arsenal de Vélez no podría sustentarse en la normativa para ampararse en la ley. Y no sé si incluso estuvo fichado, porque en la época que se fue Tommy, la Liga de Fútbol de Paraná Campaña no solía fichar, no tenía regularizadas las categorías inferiores de manera competitiva y no se lo fichaba a los chicos hasta llegar a lo que se le conoce como la tercera categoría, la tercera división, que en este caso, al día de hoy, la tercera división, estamos hablando de que nuclea chicos de sub-17. Claro, lo que pasa es que por ahí también hay un mensaje de 8 años. Lo que pasa es que generalmente se fichan a partir de los 8 en las ligas. En las ligas de la provincia, mayormente el fichaje arranca a los 8 años. Lo que pasa es que la ley cubre a partir de los 9.
Bueno, otra cosa que es de destacar de la ley 27.211, que comprende tanto al deporte femenino como al deporte masculino, en sus dos ramas. Cosa que no sucede, por ejemplo, en la normativa FIFA. Tenemos muchas chicas que se están desarrollando en el fútbol femenino y se han ido al exterior y están haciendo carrera en el fútbol femenino exterior. La normativa FIFA no comprende, eh, no comprende el derecho a compensación por formación deportiva en el caso de las mujeres. Y sí la normativa nacional, pero no podemos ir no podemos ir amparados por la normativa nacional cuando los supuestos derechos se dan en otro país, lamentablemente. Si se diesen en nuestro país, sí, sí se puede reclamar. Bueno, si tenemos alguna pregunta más para Federico, si no, lo liberamos, le agradecemos y a ver si podemos compartir el video. Voy a intentar de nuevo, a ver. Esto es Refaloso. Bueno, acá está Milton Casco jugando con los chicos, los hijos de él y unos amigos. Está la señora por tomar unos matecitos en la cancha Atlético María Grande. Viviendo un lujo como están acá. Lo tenemos al supercampeón de River Plate, salido de Paraná Campaña y del Club Atlético María Grande, lo más grande que hay. ¡Ah! Bueno, ahora sí, compartíamos. Había una pregunta, última pregunta ahí. Si un chico se ficha a los 8 años o antes, si tiene validez Si tiene para... validez la ficha, sí, 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 tiene validez la ficha. Mi criterio tiene validez la ficha. El tema es que eh, el derecho de formación se reconoce desde los 9. O sea, el periodo entre los 8 y los 9 no va a contar, digamos. Sí va a contar como un antecedente, una prueba, pero no va a contar a los fines del cálculo de la liquidación del derecho de compensación. Federico, te agradecemos muchísimo. Bueno, Espectacular, como siempre, el aporte. Te dejo para que te despidas. Y bueno, después nosotros ¿hay alguien el ahí que material lo quiere? grabamos y, y hacemos de que se comparta por todos lados. Yo creo que había alguien más ahí que quería preguntar. Escuché otra voz, disculpa. No, ¿No? bueno. Bueno, un gusto y disculpen la extensión. Había calculado, pero se me fue el tiempo. Abrazo, el gusto ha sido de todos nosotros y nos encontramos en cualquier momento.